Y en cerca de 40.400 hectáreas cifró el gobierno el área consumida por los incendios forestales. De acuerdo al mismo presidente Piñera, este número representa un incremento de 860% respecto a la temporada anterior y además llamó a denunciar posibles negligencias humanas que hayan provocado estos siniestros. Queremos conversar más sobre este tema y para eso tomamos contacto con Beatriz Apud. ¿Cómo estás, Beatriz, tanto tiempo? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días también, Germán, en el estudio. El presidente Sebastián Piñera fue bastante claro en el día de ayer al manifestar públicamente la preocupación que tiene el gobierno por un aumento de un 66% en la cantidad de incendios en esta época. Hemos tenido, decía el presidente Sebastián Piñera, 2.526 incendios y, claro, un aumento significativo. Y tú bien lo decías, Paola, son 40.400 hectáreas las que han sido afectadas, que corresponde a un 860% de aumento también, bastante preocupadas. Entonces están las autoridades para poder controlar estos incendios. Han nacido diversos focos y queremos analizar por qué se producen estas situaciones, cuáles son las recomendaciones también, y es por eso que me encuentro en este minuto con Pablo Cruz, director del Centro de Estudios de Recursos Naturales llamado OTERRA, que pertenece a la Universidad Mayor. Le damos gracias por estar con nosotros en Mañana en Directo. Pablo, primero preguntarle, usted que habitualmente estudia este tipo de fenómenos, ¿es habitual la cantidad de focos de incendios que hemos presenciado en estas últimas 2 semanas? Definitivamente no, esto es una situación extraña. Sin embargo, ya se había hecho predicciones de lo que podía pasar en el futuro en este tipo de ecosistemas con el cambio global. Hace 10 años o 15 años atrás, cuando se hablaba de las particularidades de los cambios que iba a ocurrir, se decía que probablemente los incendios iban a aumentar, iban a ser mucho más dinámicos y más difíciles de controlar. Entonces hoy día estamos viviendo en el presente ese tipo de predicciones que se hicieron a propósito que el cambio global a Chile le toca desfavorablemente, porque aquí vamos a tener mayor cantidad de sequía, van a haber eventos más podríamos decirlo, más drásticos respecto de lluvias intensas o sequías intensas. Así que, por una parte, no es frecuente, pero sí tenemos que acostumbrarnos a que eso ocurra porque estamos viviendo el cambio global. Y por otra parte, hay una relación muy fuerte entre el valor de estas tierras, de las tierras de la zona del clima mediterráneo, para los monocultivos en general. O sea, es interesante estudiar, investigar cuáles son las verdaderas razones, más allá del delito particular de algún pirómano, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente hay mayor valor cuando estas zonas no tienen bosque. Para la urbanización es más fácil hacer un cambio de uso de suelo cuando la zona está degradada y no tiene bosque. También para usarlos como monocultivo, para la producción de pasto. Entonces es preocupante mirar un poco cuáles serían los temas de fondo, porque en otros países donde han ocurrido estos fenómenos, finalmente se ha llegado a este tipo yo diría, de objetivos que tienen los propietarios para poder mejor usar esas tierras. Se dice que hay un cierto interés y por eso también pueden causarse este tipo de incendios. Claro, porque la verdad que cuando la sanción es muy lejana, la sanción es muy poco probable que vaya a ser aplicada, en el fondo no es sanción, no existe, es una amenaza que no se cumple. Y de lo que respecta a lo que nosotros hacemos en OTERRA, de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Mayor, nos damos cuenta que en particular estos bosques, que son bosques mediterráneos, que son bosques únicos en el mundo. Este tipo de bosques a nivel internacional están considerados de muchísimo valor porque primero tienen una gran diversidad, son muy ricos en especies. Tenemos entre 10 a 15 especies arbóreas que pueden vivir juntas aquí. Eso implica también una fauna muy rica, ¿ya? Entonces es un ecosistema muy valioso. Segundo, está en una condición climática que la gente a lo mejor no lo alcanza a percibir. Una condición climática en que tenemos sequía en verano. Eso es un clima mediterráneo, que no llueve en verano, cuando la vegetación está desarrollándose en verano. Por lo tanto, esta vegetación chilena nuestra tiene
unos mecanismos especiales para poder sobrevivir a estos climas, casi en una interfase del desierto, digamos, y el clima húmedo. Lo tenemos acá, ¿ya? Y tercero, esta vegetación es una barrera contra la desertificación. Chile en particular es un callejón largo que tenemos un desierto que por el cambio global que ya comenté hay una tendencia a que el desierto se vaya corriendo hacia el sur, lo que significa una problemática ambiental, social y económica para Chile. Bueno, este bosque es una barrera, entonces como país es muy importante mantenerlo. Sin embargo, cuando tú eres dueño de este bosque, no tiene mucho valor. O sea, para un propietario, salvo su alma, digamos, que lo va a recibir muy bien porque tiene un paisaje muy bonito, económicamente no es muy rentable. Y es muchísimo más rentable transformarlo en palta y transformarlo en viña o hacerlo urbano. Ahí tenemos un problema grave que puede motivar la generación de los incendios. Preguntarte también, ¿cuál crees tú que es una posible solución para evitar este tipo de incendios muchas veces que como tú bien lo decías, se han generado en diversas partes del país y tienen bastante preocupados a las autoridades? Claro, mira, yo creo que todas las soluciones definitivas y consolidadas son cambios de fondo. Aquí tenemos una siguiente situación. Muchos de estos focos probablemente son quemas agrícolas que se han escapado de las manos, digamos. Primero que nada, puede haber intencionalidad de hacer desaparecer los bosques para estos usos que yo te digo. Tenemos ahí, en una misma zona, una problemática energética. Cuando tú haces una quema agrícola, estás eliminando combustible y estás contaminando. Y tenemos una problemática energética. Si las industrias del agro de la zona pudiesen usar esa energía con calderas y turbinas y hacer una microproducción de energía eléctrica, podrían comprar estos desechos y no tendrían que ser quemados. Estos bosques también producen energía. Esa leña, digámoslo así, leña que se hace chip, también puede ser una producción de energía. Entonces, en definitiva, una solución es que estos bosques mejoren su valor. Cuando tú tienes algo que no te sirve, que no te hace falta, lo tiras a la bodega y no le tomas sentido. Si para ti tiene valor, lo cuidas. ¿Faltan políticas públicas en ese sentido? Exactamente, porque la materia prima está, la necesidad energética está y de materias primas está. Lo que hace falta es que haya un Estado que haga de conductor de estos procesos, ¿ya? No digo gobierno, digo un Estado, porque la verdad es una misión más bien de Estado, no una política en específico de un gobierno. Perfecto, Pablo, te agradecemos entonces por este análisis que sin duda vamos a estar también escuchando en estos días, cuando ya lo decía el presidente Sebastián Piñera, se han entregado mayores recursos para solucionar los diversos focos de incendios que han afectado a 40.400 hectáreas en este minuto en el país y por lo tanto sin duda que durante toda esta semana y hasta que se solucione este problema los ojos van a estar enfocados por supuesto en la situación que se vive por ejemplo en lugares como Angol, Melipilla y ahora Constitución, que sabemos que también algunas viviendas fueron afectadas, así que bueno, sin duda Paola, Germán, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en el día de hoy y también toda esta semana relacionado con los incendios forestales. Claro, pendientes de lo que ocurre y por supuesto insistiendo en el importantísimo tema de la prevención. Muchas gracias, Beatriz, nos vemos más tarde. Nos vemos, buenos días.